Bien, entonces, último de estos videos, esta es la parte más sencilla porque lo único que tenemos que hacer, recordemos, era derivar n con respecto a x y derivar m con respecto a y y ver que esta resta nos da lo mismo que esta integral doble. ¿Sí? Entonces, ¿quién es m? M de x y es p de x y phi de x y más r de x y phi de x y por la derivada de phi con respecto a x. Entonces vamos a derivar con respecto a y, a m, ¿no? M la tenemos que derivar con respecto a y. Entonces vamos a derivar con respecto a y. Es la derivada de p por la derivada de p con respecto a x por la derivada de x con respecto a y más la derivada de p con respecto a y por la derivada de la segunda coordenada con respecto a y, o sea 1 más la derivada de p con respecto a z por la derivada de su tercera coordenada con respecto a y, phi con respecto a y, más regla de la multiplicación, la derivada de este por este sin derivar, más la derivada de este por este sin derivar. Bien, la derivada de este, ¿cómo es? Va a ser muy parecida a esta, o sea, la derivada de r con respecto a x por x con respecto a y, 0, así que no lo voy a poner, más la derivada de r con respecto a y por 1, más la derivada de r con respecto a z, ahí abajito lo vamos a poner, por la derivada de phi con respecto a y. Bien. Y todo esto multiplicando a phi de x sin derivar. Más r, que no lo voy a copiar todo, pero es evaluado en x y phi de x y, por la derivada de phi con respecto a x derivada con respecto a y. Bien, vamos a copiar n ahora. N de x y es igual a q evaluado en x y phi de x y más r de x y phi de x y por la derivada de phi con respecto a y. Entonces, si ven que esta parte es muy parecida a esta, ese es el truco. Ahí se van a cancelar un montón de cosas. La derivada de n la tenemos que hacer con respecto a x. Es igual a la derivada de q con respecto a x por la derivada de la primera coordenada con respecto a x. Me da 1 más q con respecto a y por la derivada de y con respecto a x, que es 0, más la derivada de q con respecto a z por la derivada de phi con respecto a x, más acá la derivada de r va a ser muy parecida a esta, la derivada de r con respecto a x por la derivada de x con respecto a x, que es 1, la derivada de r con respecto a y no la voy a poner, y la derivada de r con respecto a z por phi de x, todo esto multiplicando a phi de y sin derivar, ¿no? Porque tenemos que hacer una regla de la cadena. Perdón, una regla de la multiplicación. Entonces, más r sin derivar por phi con respecto a y derivada con respecto a x. Esto no es un por, esto es una derivada. Y cuando hagamos entonces la integral sobre d de nx menos mi, diferencial área, va a ser igual a la integral doble sobre d de, veamos que se anula, bueno, qx y qz phi x me sobreviven, qx más qz por phi de x me sobrevive. Vamos a copiar todo, más rx phi de y, ¿no? Hago la distributiva, más rz por phi x por phi y, más r por phi derivada con respecto a y con respecto a x, menos, voy a poner todo lo que está como mi, lo voy a poner como negativo, menos p sub i, o la derivada de p con respecto a y mejor dicho, menos la derivada de p con respecto a z por phi con respecto a y, menos
RI por phi de x menos RZ por phi de y por phi de x, de nuevo esto no es un por, menos R por phi de x y. Entonces, QX no se me va con nadie, QZ phi x no se me va con nadie, RX phi de y no se me va con nadie, RZ phi x phi y se me va con RZ phi x phi y. Y R por la derivada de phi con respecto a x con respecto a y se me va con R por la derivada de phi con respecto a y con respecto a x. Y todo lo demás me queda así, entonces vamos a juntar la integral doble sobre d de multiplicando a menos phi de x, uso menos porque es como está del otro lado, este me queda en negativo y este me queda en positivo, o sea, RI menos QZ menos phi de y multiplicando a, este me va a quedar en negativo, o sea, menos Rx, y en positivo me queda PZ más QX menos PI diferencial área. Y vamos a ver cómo estos tres términos son iguales a estos tres términos. Se ve, ¿no? RI menos QZ por menos phi de x, si no, si necesitan, pongan pausa, vayan y vuelvan. PZ menos RX por menos phi y QX menos PI. RI menos QZ por menos phi de x, PZ menos RX por menos phi de y QX menos phi de y. Fin de la demostración.